amigos, visitantes y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde el objetivo principal no es informar, sino poner a pensar, para evitar la atrofia de facultades mentales básicas para la supervivencia. En la primera parte de este video comencé a explicarles las diferencias entre comunismo y socialismo, para evitar confusiones que solo convienen a los mercaderes de la opinión pública. Y les di dos ejemplos de socialismo supuestamente democrático, recurriendo sobre todo al ejemplo de lo que fueron los partidos Acción Democrática y COPEI en Venezuela, y el PSOE y el PP en España. Bueno, hoy profundizaré en eso, para explicarles el porqué de ese auge socialista en tantas partes, y tocar también el tema del comunismo, y su relación para nada prohibida con el capitalismo. Bien, comencemos. Los que vieron el video anterior ya saben que tanto AD, Acción Democrática, como COPEI son partidos socialistas. AD más a la izquierda, COPEI más a la derecha. Pero ambos fueron partidos socialistas. Y digo fueron porque en la actualidad me cuesta seguirlos definiendo como partidos. De todos modos, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que eso que se afirma muchas veces, de que en Venezuela los gobiernos de la democracia fueron siempre socialistas, es cierto. Eso es cierto. Pero lo mismo se podría afirmar de la inmensa mayoría de los gobiernos de Europa desde hace 70 años hasta la actualidad. ¿Y por qué pasó esto? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, y para prevenir que el comunismo, que también salió como vencedor y con mucho prestigio, para prevenir que ese comunismo triunfador comenzara a expandirse hacia Occidente, hacia un Occidente europeo que había salido bastante maltrecho de la guerra y por lo tanto se encontraba en una situación delicada, vulnerable. Entonces, como medida preventiva, se elaboró una receta muy bien pensada que se comenzó a aplicar sistemáticamente. Se trata de lo que yo llamo la gran receta anticomunista, promovida por Estados Unidos y el Reino Unido, la cual se aplicó en muchos países para prevenir cualquier auge del comunismo. Y esta receta consistió en la promoción y el patrocinio de partidos de masas que fuesen socialdemócratas y de democracia cristiana, o sea, partidos socialistas reformistas, que promovieran estados sociales, o sea, estados de bienestar. Esto es algo que además volveré a abordar en otro momento, cuando toque el tema de la izquierda neoliberal, que en realidad es el tema de la decadencia ideológica indispensable para que las agendas globalistas de dominación puedan avanzar. Por cierto, esta receta anticomunista de fortalecer al socialismo y al Estado social como vacuna para prevenir el comunismo debía cumplirse al pie de la letra. Cuidado con jueguitos. Cuando el dirigente demócrata cristiano Aldo Moro, dirigente histórico y prestigioso de la democracia cristiana italiana, que era muy católico y muy progresista, cuando a Aldo Moro se le ocurrió ir hacia una convergencia o coalición sin precedentes con los comunistas, ya sabemos lo que pasó después. Y a Enrico Berlinguer, secretario general del Partido Comunista Italiano, dispuesto a ir hacia ese compromiso histórico, los mismos soviéticos intentaron asesinarlo, porque tampoco la Unión Soviética deseaba esto, o deseaba eso. Esta historia es posible que algún día la cuente en algún paseo por el laberinto. Bueno, volvamos al tema.
Esa gran receta anticomunista y prosocialista tenía como núcleo programático la constitución de estados sociales y democracias sociales en todo país que careciera de cierta tradición democrática. Y si se ponen a ver, ¿cuántos países carecían de tradición y cultura democrática? Pues eran muchos. Italia y Alemania, solo para comenzar. Pero también países como Venezuela encajaban en esa clasificación. Por eso digo que se trató de un plan muy bien pensado, porque era aplicable en muchos países. Ok, llegado a este punto, me parece importante no confundir Estado social y democracia social con el concepto de Estado socialista y democracia popular o república popular, que solo se aplican a los países comunistas. Cuidado con esta confusión. Una cosa es Estado social o democracia social y otra Estado socialista y democracia o república popular. De hecho, se define como Estado socialista al que surgió con la Unión Soviética y los estados comunistas que derivaron de ese proceso. Estados comunistas que a su vez se definen o se definían como repúblicas o democracias populares. Por ejemplo, la Alemania del Este, la Alemania comunista, tenía como denominación oficial República Democrática Alemana. Y la Unión Soviética era una unión de repúblicas. Y China, después de volverse comunista, se convirtió en una república popular. La democracia popular es una democracia que no respeta diferencias, las suprime. La república popular no es una república que limita al poder, lo vuelve ilimitado, total, totalitario. Y en Venezuela, cuando usted lea por cualquier lado Ministerio del Poder Popular, usted se encuentra ante una rotulación comunista. Solo los comunistas hacen hincapié en el poder popular. Los comunistas siempre se esconden, sobre todo usando palabras. Ahora bien, ¿y qué es el Estado social? El Estado social es el Estado asistencialista, el Estado de bienestar social, el welfare state, cuya finalidad es brindar seguridad social y asistencia social, garantizar la salud, la educación pública, un sistema de pensiones. Y todo esto es la base de aquello que les dije en un video anterior, igualdad de oportunidades en igualdad de condiciones. Y a esto corresponde una democracia social, cuyo objetivo es eliminar los desbalances de poder que puedan surgir de los conflictos de interés entre las clases sociales, conflictos entre pobres y ricos, entre el capital y el trabajo, entre mayoría y minorías. En otras palabras, una democracia social garantiza no solo distribución de la riqueza mediante la distribución de bienestar, sino que además distribuye y balancea el poder. En otras palabras, una democracia social es una democracia de pacto social que busca la armonía social. Y todo esto que les acabo de describir, la receta anticomunista y prosocialista, la promoción de estados sociales de bienestar, de democracias sociales asociadas sobre todo a gobiernos parlamentarios, con sistemas electorales proporcionales no mayoritarios para evitar accidentes incontrolables. Todo este conjunto de medidas se hizo siguiendo un plan de alianza atlántica de Estados Unidos con Europa, con los Estados Unidos a la cabeza, con los Estados Unidos en rol de promotor y hasta financiador principal, Plan Marshall. Y este plan se aplicó a muchos países de Europa, en Italia y Alemania, las naciones perdedoras, comenzando por allí. Pero también se aplicó en Latinoamérica. En Venezuela, después del tropiezo de 1948, finalmente
cuajó en 1958. Y a esto hay que sumarle todo un nuevo orden mundial, basado en los acuerdos de Bretton Woods, el Plan Marshall, la ONU, la OTAN, la promoción de la futura Unión Europea. Después vendría la Guerra Fría, con sus dinámicas y lógicas de poder y superpoder. Bueno, faltan muchas cosas por contar, pero ya saben cómo fue que se difundió tanto el socialismo, por qué llegó a tantas partes, por qué se estableció en tantos países. Y si desean protestar por esto, volteen hacia los Estados Unidos y el Reino Unido. Desde luego, los socialistas aprovecharon esto y lo penetraron todo, hasta imponer su hegemonía cultural. Cualquier otro hubiese hecho lo mismo, pero la semilla la pusieron los de la Gran Receta. Pero cuidado, escuchen atentamente. Esto no pasó porque había un plan macabro de los Estados Unidos y el Reino Unido para sembrar el socialismo. Lo que hicieron estuvo bien, muy bien. No solo porque no había alternativa, sino porque eso era lo más lógico, lo más inteligente que podían hacer. Después se cometieron numerosos errores históricos, pero eso ocurrió después. Y la degeneración política de esa receta y de ese nuevo orden mundial, esa es otra historia. Espero que esto les quede claro y les quedará más claro en la medida que avance con los videos. Por eso es que debo ir por pasos. Bueno, sigamos. Por cierto, en el pasado video, al tratar la descripción de los distintos socialismos, se me olvidaron dos, que de todos modos tienen su importancia. Hay uno muy importante, que es el socialismo de los partidos laboristas, defensores de la clase trabajadora. Estos partidos se pueden clasificar perfectamente como partidos socialdemócratas. Lo que pasa es que en los países de habla inglesa se usa esta denominación, laborista. El Partido Laborista del Reino Unido es un partido socialdemócrata, ni más ni menos. Aunque Jeremy Corbyn lo haya transformado en un partido de izquierda globalista, faltaría más. No olvidemos, por ejemplo, que Acción Democrática tenía en su sector sindical uno de los basamentos más sólidos de su popularidad. Y el partido COPEI tenía su frente de trabajadores copellanos. En otras palabras, y no solo en Venezuela, en todos los partidos reformistas, socialdemócratas, demócratas cristianos, siempre hay un fuerte componente laboral, una fuerte fracción sindical, que es perfectamente consustancial con su naturaleza de partidos socialistas. Y hay otro tipo de socialismo que me interesa comentar de pasada. Porque existen los socialistas liberales, ¿sí? Son los socioliberales, socialismo de derecha, liberalismo de izquierda, así es como los resumía Norberto Bobbio. Pero no voy a ocuparme de ellos hoy, lo haré más adelante cuando trate otros temas, sobre todo los relacionados con una nueva construcción ideológica, indispensable para poder complementar la antiagenda, la agenda en contra del globalismo, la cual existe. Les doy esa buena noticia. Y ya está en marcha desde hace unos 4 años. Esto también lo explicaré cuando se haya comprendido bien al enemigo que estamos enfrentando y sus intenciones. No hagamos las cosas al revés, como pasó en Venezuela, donde ahora es que la falsa oposición nos habla de Cuba, de la tiranía cubana, cuando por años no hubo forma ni manera de que escucharan. Pero ahora, por conveniencia, sí lo hacen. Pregúntenle al demócrata cristiano Julio Borges cómo fue que ocurrió ese cambio, porque él se burlaba de todos los que denunciaban a Cuba.
Soy testigo. No me lo contaron. Ahora bien, vayamos a un punto que debe quedar muy claro. Para mí es algo que de verdad debe quedar muy claro. Y es que hay un socialismo que es comunista. Es el socialismo de transición hacia el comunismo. A este socialismo comunista se le aplica el término de socialismo real, a partir de su invención por parte del presidente del Soviet Supremo, Leonid Brezhnev, en 1970, por allí. Esto nos permite abordar el tema del comunismo y ciertos aspectos básicos. Comencemos por lo esencial. El comunismo, a diferencia del socialismo, no es compatible con la democracia, con la propiedad privada, con el libre mercado, y mucho menos es compatible con la tradición. Porque el comunismo, como expliqué en un video anterior, es totalitario. Aquí no hay que buscarle muchas vueltas, salvo tomar en cuenta que en el comunismo se planifica. Se planifica siempre una etapa de transición socialista o de injerto socialista, como tantas veces lo ha denunciado Aura Palermo en el caso del chavismo, en donde el capitalismo persiste de muchas formas, en muchas formas versátiles. Bien. Convencionalmente se aplica el término capitalismo de Estado cuando se habla de comunismo. El capitalismo de Estado consiste en un aparato productivo fuertemente regulado por el Estado, donde no hay economía de mercado o se encuentra muy restringida. Desde luego no hay libre mercado, salvo el mercado negro, que siempre existe en los países comunistas, pero la mayor parte o la casi totalidad del sector económico es de propiedad pública, desde luego, y esto hay que recordarlo siempre. En el comunismo hay capitalismo para los amigos, para los privilegiados. Olvídense del comunismo como un sistema que elimina oligarquías y burguesías. El comunismo crea las suyas, muy exclusivas. Los oligarcas de la era Yeltsin no surgieron de la nada, de un día para otro. Y es tanto así que una de mis definiciones de lo que es comunismo es muy simple. El comunismo es el régimen político que con mayor habilidad transforma al capitalismo en un privilegio. Porque vamos a estar claros, el comunismo no acaba con el capitalismo. Lo que hace es ponerlo a trabajar en modalidades compatibles e indispensables para su verdadero objetivo, que es la preservación del poder en forma irreversible, perpetua. Y China, con su comunismo versátil, es la demostración definitiva de todo esto, donde comunismo y capitalismo pueden convivir en un sistema dual. Un país, dos sistemas, como decía Deng Xiaoping. Olvídense de los que idealizan al capitalismo como si fuese una ideología política. Eso es infantilismo. Además, porque para eso está el liberalismo, para promover las virtudes de la libertad en una dimensión que va más allá, bastante más allá del libre mercado, del capitalismo para todos, del país de empresarios, de todos esos conceptos en el cual cae el economicismo bobo, de cierto liberalismo. Señores, mientras no entendamos que en el nuevo orden globalista, capitalismo y comunismo son cómplices, vamos a seguir totalmente perdidos. Aquí lo que está en juego es toda una civilización, la nuestra, y se trata de una confrontación que comprende muchas dimensiones, no solo las relacionadas con la economía y la producción, donde de paso debemos resolver varias ecuaciones, Estado versus mercado, capital versus trabajo, mercado libre versus mercado justo, nacionalismo versus globalización,
Pero no se trata solamente de eso. En algún momento, y creo que será por las malas, haremos clic y entenderemos que debemos comenzar a trabajar en una nueva construcción ideológica que proponga resolver la decadencia de nuestra civilización. Y esa construcción deberá comenzar por el basamento filosófico. Bueno, y ya para finalizar, me interesa que quede claro que la izquierda hoy en día, por un lado, se encuentra alineada con el comunismo versátil, sobre todo la izquierda de Latinoamérica, y ciertos partidos europeos, como Podemos, que no es otra cosa que una franquicia del chavismo, o partidos como Cinque Stelle en Italia, que en su proceso de deshacerse de todas las caretas con las cuales estafó a sus votantes, se ha mostrado abiertamente como el principal agente de China en Italia. Esto por un lado. Y por el otro, tenemos a la izquierda globalizada que tanto en Europa como en Estados Unidos apoya desde luego a la agenda globalista. Lo que queda del Partido Demócrata de los Estados Unidos nos muestra además que se puede dar cierta dualidad, donde tenemos a la fracción de Bernie Sanders, en la cual operan chavistas como Alexandria o Ocasio-Cortez y su clan, pero también tenemos globalistas como el propio Sanders. Y dentro del Partido Demócrata también tenemos a la fracción elitista, encabezada por el dúo Clinton-Obama, en donde tenemos sobre todo a globalistas, que de todos modos, frente a los asuntos de su patio trasero, apoyan al comunismo versátil. Y eso fue lo que hizo Obama con su apertura hacia Cuba. Recuerden siempre que ambas agendas actúan como aliadas. En algunos casos, digamos que compiten. En algunos casos compiten, como pasa por ejemplo en Ecuador o en Venezuela, con el chavismo y su falsa oposición. Pero se trata de una relación de mutuo beneficio en la gran mayoría de los casos. Ya lo entenderán cuando llegue finalmente a ese asunto. Bueno, queda pendiente, para terminar esta descripción básica de las ideologías de izquierda, el tema de los socialismos nacionalistas, como el fascismo y el nazismo y el peronismo. Con respecto a este tema, muchos caen en la trampa de cierta propaganda de izquierda que empezó sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y caen en esa trampa y terminan clasificando a los fascismos como ideologías de derecha, lo cual es risible, es cómico. Bueno, de eso trataré en el próximo video. Les recuerdo una vez más que en esta serie de videos, donde abordaré el tema de las ideologías, que en la descripción de las mismas trato de mantenerme dentro de unas líneas generales, no solo para facilitar la comprensión inicial. Recuerden que la pureza ideológica, eso solo existe en totalitarismo. Pero lo hago también porque en los videos sucesivos, donde explicaré, por ejemplo, qué son las agendas de poder y las agendas globalistas, ahondaré en muchos aspectos relativos a la ideología y sobre todo a su degeneración en los partidos políticos actuales. Prefiero hacer esto gradualmente, de forma que esta complejidad que intento describir, que tiene mucho de caos, porque es un instrumento de esta complejidad, que de todos modos quiero que se comprenda y se asimile con la menor cantidad de dudas por ignorancia. A ver si me explico. Es bueno que tengamos dudas. En nuestro ejercicio de la duda, como agente activador de pensamiento superior, debemos tener dudas reales
que se enfocan en lo realmente importante y desechar las dudas por ignorancia. Debemos siempre ejercer la duda, pero en lo realmente importante. Bueno, amigos, es todo por hoy y esta vez espero realmente que nos veamos pronto, muy pronto, para que podamos avanzar con cierto ritmo. Cuídense y cuiden la calidad de sus pensamientos. No hay salud verdadera sin salud mental. Hasta luego.